Hola. Hace un par de meses tuve la oportunidad de viajar por Europa, en tren, por supuesto, y uno de mis destinos fue, para sorpresa de nadie, Países Bajos. Visité varias ciudades y vi muchas cosas interesantes, pero hoy quiero compartir algo mucho más cotidiano y que a primera vista no parece tan especial. Un viaje en tren cualquiera entre dos ciudades de tamaño medio. El martes 19 de junio yo me encontraba en Nimwega, o Nijmegen para los amigos. Nijmegen es una ciudad en el este de Holanda, muy cerca de la frontera con Alemania, y tiene unos 200.000 habitantes. Había pasado la mañana viendo la ciudad y estaba listo para dirigirme a mi siguiente destino, que en este caso era Eindhoven, otra ciudad de tamaño mediano, unos 250.000 habitantes, esta vez en el sur del país. Para ello tenía que coger un tren desde Nijmegen hasta 's-Hertogenbosch, que nosotros llamamos Bolduque porque hablamos un idioma con sentido, una ciudad de unos 100.000 habitantes, y ahí coger otro tren hasta Eindhoven. El primer tren sería un Sprinter, un servicio de cercanías que pararía en varias paradas intermedias, y el segundo un Intercity, un tren de media o larga distancia que viajaría a mayores velocidades y pararía solo en las grandes ciudades. En total, el viaje duraría 1 hora y 20 minutos y cubriría una distancia de 80 kilómetros. Tras sentirme satisfecho con mi visita de la ciudad, me dirigí a la estación, a la que llegué a las 12:30 de la mañana. Sin embargo, no cogí el tren hasta la 1:15. La única razón por la que pasé tanto tiempo en la estación fue que no me apetecía llegar a Eindhoven tan temprano y que no me apetecía comer en el tren. Me explico. En Países Bajos, las reservas de asientos no existen. Cuando tú compras un billete de tren en España, lo compras en ese tren en concreto y para un asiento en concreto. Mi billete en Países Bajos me permitía coger cualquier tren entre Nijmegen e Eindhoven entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, por lo que podía elegir cuál coger. Las estaciones tienen tornos en los que la gente valida su tarjeta de transporte público, de crédito o su billete al entrar y salir, y en el caso de las dos primeras, el precio del billete se calcula en función de las estaciones de check-in y de check-out. Esto es posible porque todos los trenes entre una estación y otra, independientemente de su tipo o duración, tienen el mismo precio. Nada de que un tren cueste 30 euros y el siguiente 70. La compañía ferroviaria holandesa ofrece descuentos para incentivar el viaje fuera de horas puntas, sobre todo en el caso de viajes individuales o por turismo. Todo esto hizo que yo pudiera llegar a las 12:30, sentarme en el andén en el que vendría mi tren porque no había control de seguridad ni de billetes y esperar mientras comía a la hora a la que comen allí. Todo esto lo hice mientras veía pasar trenes que se dirigían a mi destino. No cogí el primer tren hacia 's-Hertogenbosch, ni el segundo. Desde que llegué a la estación hasta que cogí el tren pasaron 4 trenes entre Nijmegen y 's-Hertogenbosch, uno cada 15 minutos de media. La frecuencia es tan buena para un tren que conecta a dos ciudades que no tienes ni que mirar un horario. Simplemente llegas a la estación, vas al andén y coges el primer tren que venga. Si coges un tren en concreto, siempre puedes guardar el viaje en la aplicación de la operadora y que te avise antes de la salida del tren, recordándote la vía o que te alerte de retrasos o cambios de vías. Es tan buena que, momento anécdota, en un tren de La Haya a Ámsterdam, el tren fue cancelado a la altura de Leiden. Recibí una notificación en el móvil alertándome de lo que había ocurrido y ofreciéndome un itinerario alternativo en la aplicación, con la hora a la que salía ese tren y su andén, antes incluso de que el propio tren avisara de que había sido cancelado. Sigue sin ser tan buena como la aplicación suiza, que te dice en qué vagón meterte para salir en el punto más cercano a las escaleras y te genera un mapa con la ruta que tienes que seguir para hacer un transbordo, pero tampoco le pido que sea la panacea, solo que sea útil y fácil de usar. Yo cogí un Sprinter, que hacía todas las paradas, pero podría haber cogido un Intercity y haberme ahorrado 15 minutos de viaje, bajando el tiempo de viaje a 1 hora, solo 10 minutos más de lo que habría tardado en coche. No lo hice porque esta iba a ser mi única oportunidad de coger un tren de este tipo. El tren era cómodo y moderno, con acceso al mismo nivel, enchufes en los asientos y todos los espacios para carritos, bicis y sillas de ruedas que esperas de un tren. Las pantallas daban información sobre la siguiente parada, el retraso o no con el que iba el tren y los siguientes trenes que salían de la estación, con sus vías, para hacer más fácil los transbordos. Me encanta el mimo que los holandeses ponen en el diseño de sus trenes. Los cristales, las luces,
Las paredes o los asientos tienen diseños o dibujos. El ICNG, uno de los trenes más modernos de su flota, tiene LEDs de colores que cambian en cada vagón. Apenas hay publicidad, ni en trenes ni en estaciones, lo que se agradece un montón y hace mucho más cómodo el viaje. Son cositas que parecen tontas, pero muestran que se ha hecho más que lo mínimo imprescindible por hacer el viaje más agradable. Pero lo más increíble viene ahora. Mi tren llegó a Hertogenbosch en hora, y el tren que tenía que coger a Eindhoven salía 7 minutos después. Estos tiempos de transbordo son fundamentales para que viajar en tren sea tan o más rápido que en coche, y se logran gracias a la puntualidad de los trenes, al diseño inteligente de las estaciones y a la planificación consciente de las operaciones. Añado la tercera parte porque mi tren llegaba a la estación aquí y el tren que tenía que coger salía de aquí. Un transbordo de 7 minutos, que en cualquier otro lado se haría corriendo, aquí consistía en caminar hasta el otro lado del andén y esperar durante 6 minutos. Y lo mejor de todo es que no es casualidad. Los horarios están cuadrados para que en las rutas principales el segundo tren salga unos minutos después de que llegue el primero y lo haga del andén contiguo. Magia ferroviaria que en realidad no es más que alguien dándole al coco un poco y pensando en cómo mejorar el servicio. Todos los trenes que llegaban de Nijmegen tenían un tren a Eindhoven saliendo del andén contiguo solo unos minutos después. Todos. Así que me subí a mi tren, disfruté durante media horita más de la campiña holandesa y me bajé en Eindhoven a la hora prevista. El viaje que hice cuesta unos 16 euros, lo cual es muchísimo, y los holandeses se quejan con muchísima razón de los precios de sus trenes. Hay varias tarjetas, suscripciones y planes de descuento, y una persona que haga este viaje todos los días le costará unos 10 euros. Yo pagué 8 por él, gracias a que compré los billetes con antelación. A pesar de los precios, sigue siendo más barato que tener y mantener un coche, y muchas empresas pagan el transporte a sus empleados, por lo que no es extraño que tantos holandeses usen y dependan del tren para sus viajes hacia y desde el trabajo todos los días. No contento con esto, decidí comprobar cómo habría sido un desplazamiento similar en España. Escogí un viaje entre Guadalajara y Toledo, dos ciudades de 100.000 y 700.000 habitantes. El viaje requería un transbordo en Madrid, la capital del país, y con 3 millones de habitantes, sin contar su área metropolitana. La distancia total es de unos 120 kilómetros, que se recorren en 1 hora y 40 minutos aproximadamente. La primera parte del viaje es un tren de cercanías hasta Atocha. Hay un tren cada media hora y de solo un tipo, que hace todas las paradas. A nadie, salvo a André Marqués, se le debe de haber ocurrido poner un tren express. Suponiendo que llegase a la estación a las 12 de la mañana, como hice en Nijmegen, tendría que esperar a las 12:25 para coger un tren, pero eso se debe simplemente a que el anterior ha salido 5 minutos antes de que llegue a la estación, así que no se lo tendremos en cuenta. Puedo esperar en la estación sin problemas, ya que los cercanías están dentro del sistema de transporte público de Madrid, que me permite acceso a las estaciones con mi tarjeta cuando y como quiera, y no tienen reservas de asiento. Echo en falta un horario constante, ya que los trenes salen cada media hora, que lo hagan siempre hay 25 y hay 55, o hay media y en punto. Así es mucho más fácil para los usuarios recordar a qué hora sale su tren y cuándo tienen que llegar a la estación. Así que cojo el tren de I-25 y en 1 hora y 5 minutos, a la 1:30, estoy en Atocha. Aquí es cuando la cosa se pone interesante. Ahora tengo que hacer un transbordo a un Avant que me lleve a Toledo, un tren de pseudo alta velocidad. Los Avant son como creo que debería de ser toda la alta velocidad y media distancia españolas, o al menos una hipotética opción pública. Horarios constantes, con un tren cada hora a la misma hora y precios fijos. Absolutamente geniales. Pero tengo que llegar hasta el Avant, y Atocha está dividida en una zona para cercanías y otra para larga distancia. Esto me obliga a salir de la estación, ir hasta la zona de alta velocidad, enseñar mi billete a un empleado, pasar por un control de seguridad que no tiene sentido, hacer cola en una terminal de espera hasta que 15 minutos antes de la salida se abra la puerta de acceso al andén, andén que no conoces hasta que se abre la puerta a pesar de que el tren lleve parado en él horas, enseñar tu billete otra vez a otro empleado para acceder al andén y, finalmente, subir a tu tren. Ni se te ocurra llegar con menos de media hora de antelación. Por desgracia, el primer Avant a Toledo desde nuestra llegada a Atocha sale a las 2 menos cuarto.
Si yo estuviera planificando el viaje no me arriesgaría, pero supongo que hay personas que serán capaces de hacer el transbordo en 15 minutos. Juzgadlo como queráis. La decisión que toméis es importante, porque vuestro billete solo os da acceso al tren y al asiento para el que lo habéis comprado. Así que si lo perdéis, os toca comprar otro billete para el siguiente, si aún tiene plazas. El siguiente tren es a las 3 menos cuarto, así que los que seáis como yo tendremos una hora para sentarnos en el jardín tropical de Atocha, que está en obras, o ir a contemplar la avenida de la ciudad de Barcelona en toda su gloria. El tren es cómodo, pero nada del otro mundo, y llegamos a Toledo en hora. En total, este viaje cuesta unos 20 euros en billetes sencillos y dura casi 2 horas si llegas al tren de las 2 menos cuarto y 3 si eliges el de las 3 menos cuarto. Mientras tanto, un coche puede hacer el mismo trayecto en hora y media. Ah, y no puedes planificar este trayecto en la aplicación de Renfe, ya que esta no es capaz de mostrar los trenes de cercanías. Tendrías que buscar y comprar cada trayecto por separado y planificar el transbordo tú. Nadie haría este trayecto en tren si tuviera otra opción, y ese es el problema. Llegar a la estación y coger el primer tren que venga sin pensar, y llegar tan o más rápidamente que el coche, más cómodamente que en coche y por menos dinero que en coche. Esto es transporte público hecho para ser una alternativa, no trenes de cercanías cada media o una hora que no se sabe cuándo van a venir, lentos de narices y con unos horarios que parecen hechos al azar. No trenes de larga distancia que requieren que llegues una hora antes a la estación porque los trenes quieren sentirse aviones y que requieren que compres tu billete para un tren en concreto, en un asiento en concreto, 3 semanas antes, porque si no estará lleno o te costará un riñón, en una web que parece hecha a posta para aumentar la tasa de suicidios. No trenes regionales con frecuencias de 2 trenes al día, uno a las 6 de la mañana y otro a las 10 de la noche, que tardan 3 horas en hacer 150 kilómetros porque la vía no está electrificada y lleva sin repararse desde que salió la primera de Torrente y que siguen pidiéndote que saque los billetes con días de antelación, porque la idea de un abono que permita acceder al tren sin reservar plaza no se le ha pasado por la cabeza al becario mal pagado que Renfe tiene en un cuarto oscuro en el sótano de la estación de Chamartín pensando formas de mejorar el sistema. El viaje que yo hice ese día es el viaje de todos los días al trabajo de muchísimas personas que usan el tren precisamente por lo que he comentado, porque es más cómodo, conveniente, fácil y casi tan rápido como ir en coche. Me hace mucha gracia la gente que defiende que necesita un coche para ir a su oficina todos los días, porque el coche es más rápido, conveniente y fácil. Y es verdad, el coche es, en demasiados casos, la mejor forma de moverse. Pero eso no es porque ese sea el orden natural, sino porque hemos hecho que así sea, construyendo autopistas, agrandando calles y poniendo asfalto en cada metro cuadrado de espacio libre. Si en su lugar hubiéramos invertido en trenes más rápidos y cómodos, con mejor infraestructura que los soportara y un sistema de tickets y precios digno de lo que debería de ser un servicio público accesible a todo el mundo, estaríamos hablando de otra cosa. Porque no hay nada mejor que llegar a la estación tranquilamente, coger el primer tren que salga sin ni pensar en ello, leer un libro, escuchar música o mirar las vistas durante el viaje y llegar a la estación con tiempo para pararte a escuchar a un coro que canta en el hall para tener un buen día. Y es una pena que aquí esto sea imposible. ¡Nos vemos!